ejemplo, hay libros donde te hablan de propiedades que hacían propiedades generales, propiedades particulares. El libro de Vallejo, propiedades físicas, y si son físicas, intensivas, extensivas, y de ahí vienen las propiedades químicas, de ahí vienen las de ahí vienen las intensivas, ¿sí o no? Oye, mucha vaina, no. No, tranquilo, no te estreses, no te estreses. Gente, las generales son las que todos los cuerpos tienen. Todo cuerpo tiene masa, todo cuerpo tiene volumen, pero todo cuerpo tiene color. Todo cuerpo tiene color, gente. No, no todo cuerpo tiene color. A ver, el agua, ¿qué color tiene? El aire, ¿qué color tiene? No, pues entonces hay propiedades que sí todos los cuerpos tienen, que son generales, y hay otras que son específicas, ¿no? Que son las particulares. Gente, ahora, a lo que a nosotros nos interesa es esto, ¿no? Las propiedades físicas, las químicas, las ex y las in. Gente, ¿cuándo hablamos de una propiedad física? Cuando tú la determinas sin la necesidad de alterar la identidad del cuerpo. Tú la determinas sin la necesidad de alterar la identidad del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, gente, yo puedo calcular el volumen de este celular. Calculo las dimensiones, largo, ancho, altura, y calculo el volumen. Y por agarrar una regla y medir esto, ¿alteras la identidad? No, no alteras la identidad. ¿Sí o no? Nada que ver, nada que ver. O sea, tú agarras y, por ejemplo, observas un polo que tienes ahí cerca, un polo, ¿no? Y a lo mejor tú dices, tengo un polo rojo, ya miraste el color, y por eso dejó de ser el mismo material. No, es una propiedad física. Por ejemplo, tú agarras acá un cuerpecito y la colocas encima de la balanza. La balanza marca un registro, una lectura, acá hay un valor. Lo apuntas, lo anotas, y de ahí retiras este cuerpo. Dime, ¿por meterlo en la balanza alteró su identidad? No. Por eso es que la masa es una propiedad física. Por ejemplo acá, ¿no? El volumen. Si tú metes esta piedra, ¿qué hace? Desplaza líquido. Y por diferencia calculamos el volumen. Y después te llevas la piedra y sigue siendo la misma, el mismo material. O sea, el volumen es una propiedad que tú lo determinas sin alterar la identidad, por lo tanto es una propiedad física, ¿no? Tú tienes acá un vaso con agua, con pisco, lo que tú quieras. Métele el termómetro un ratito. Cuando te llevas el termómetro y tomas lectura de la temperatura, dime, ¿alteró su identidad el líquido que estaba acá? No, entonces es una propiedad que tú mides sin alterar la identidad, es una propiedad física. Si tú cuelgas acá de este resorte un cuerpo, va a haber una deformación, y cuando lo retiras, otra vez regresa a su forma original. O sea, tú vas a ver la elasticidad. Y dime, ¿alteró su identidad esto? No, no tiene por qué alterar su identidad, ¿no? Entonces, es importante eso, gente. La elasticidad es una propiedad que tú le determinas sin alterar la identidad. ¿Quién no tiene esta regla? Siempre en el colegio había un pata que llevaba su regla metálica, mientras que tú llevabas tu regla esa de 20 centímetros que te quedaron solamente 14 porque se rompió, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y a veces no llevaba ni regla, ¿no? Lapicero nomás. O si necesitabas regla, causa, préstame tu regla, ¿no? Chicos, ¿y qué sucede acá? En el experimento, acá está la batería, conectas a un foquito, ¿sí o no? Y te das cuenta de que esta regla es conductora eléctrica porque el foquito se enciende. Pero una vez que tú la usas como conductor eléctrico, desconectas toda la regla, alteró su identidad, cambió de ser el mismo material, dejó de ser el mismo material. No, entonces esa propiedad que tú determinas sin la necesidad de alterar la identidad es una propiedad física. Yo no te pido que te memorices esas propiedades, simplemente recuerdas que si tú la determinas sin alterar la identidad es una propiedad física, ¿no? El estado de agregación de un cuerpo, si es sólido, líquido, gaseoso, yo lo miro y no, por mirarlo no va a cambiar su identidad, ¿no? El punto a la cual se funde una muestra, ¿no? Cambia de fase nada más. Si es dura, la resistencia al rayado, recuerda que dureza es resistencia al rayado. El área, mide el área de la pantalla donde estás mirando la clase, largo, ancha y altura, ¿sí o no? Y con eso no alteraste la identidad, ¿no? Entonces, estas propiedades son importantes recordarlas. Pero si la propiedad, perdón, chicos, pero si la propiedad normalmente, pero si la propiedad tú la determinas y está asociado muchas veces, no siempre, no te digo que sea una condición necesaria, si está asociado muchas veces a una transformación de sustancias, esa es una propiedad química. Por ejemplo, gente, la corrosión, ¿no? ¿Cómo te determinas tú la corrosión o la corrosibilidad? Con el tiempo tú te das cuenta que se va deteriorando el metal y se va formando nueva sustancia. La combustionabilidad, cuando algo arde, cuando algo enciende, sí o no, se va consumiendo el combustible, que puede ser madera, leña, ron de quemar, y se va formando pues el fuego y las sustancias que se emiten, ¿no? Chicos, la fermentabilidad, ¿no? La formación de la chicha de jarabe, ¿no?
la fermentación. Esto es la jora del maíz, ¿sí o no? Es la jora del maíz. O sea, esto cuando recién tú lo preparas no te va a embriagar, no te va a marear, pero luego de su fermentación se transforma en alcohol, ¿sí o no? Entonces acá sí hay cambio de identidad. La fermentabilidad es una propiedad química, ¿no? La inflamabilidad también, ¿no? Así como la toxicidad, ¿ya? Sí, hijita, tú que eres bien tóxica, ¿no? La toxicidad. ¿No? ¿Cómo determinas que algo es tóxico? Porque genera trastornos si lo consumes en tu organismo, ¿sí o no? ¿Ya? La oxidabilidad, combustionabilidad, reductibilidad, corrosión, fermentación, inflamabilidad. Voy a apuntar acá, hay alguna más, por si acaso. A ti que te gusta memorizarte, ¿no? Toxicidad, electronegatividad. Algo que he visto que preguntan también es el estado de oxidación, ¿no? El estado de oxidación es una propiedad química, no es física, porque aparece cuando se va a combinar con otra especie, ¿ya? A ver, gente, propiedades extensivas. ¿De dónde viene el nombre extensivo? De la extensión del cuerpo. La extensión del cuerpo. Por ejemplo, yo sé que ahorita hay gente que está mirando la clase desde su celular nada más, y hay gente que está mirando la clase desde su laptop. ¿Sí o no? Claro. Gente, pregunto. Dime, ¿dónde hay mayor área? ¿Dónde hay mayor área? Acá hay mayor área, ¿sí o no? ¿No es cierto? Mayor cantidad de sustancia, mayor área, mayor extensión. ¿Sí o no? Entonces el área es una propiedad que depende de la extensión, ¿no? Depende de la cantidad de materia. Por eso es que es una propiedad extensiva. Oye, yo he escuchado que muchos profes, y a ver, seguramente a ti también te ha pasado, ¿no? Te dicen, las propiedades extensivas dependen de la masa. Ejemplo 1, la masa. Entonces, pero ¿por qué? Porque la masa depende de la masa. O sea, es bien bestia, son hasta para hablar. ¿No? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Has tenido tú esa duda, esa pregunta o no? Gente, extensiva viene de extensión, ¿ya? Depende de la cantidad de materia analizada, ¿ya? Ojo ahí. Chicos, por ejemplo, cuando eras una adorable criatura, cuando eras un bebé, no tenías la masa que tienes ahora. Cuando este bebé subió a la balanza, marcó un valor, pero ahora subes de toda la balanza y tienes otro valor porque acumulas mayor cantidad de materia. La masa depende de la cantidad de materia que tú analices, por lo tanto es una propiedad extensiva. El área. Si tú tienes esta pizarra, tiene un área determinada. Si tú te llevas un pedazo de esto, te llevas menor cantidad de materia, te llevas menor área. El volumen. Si tu amiga, la sopla globo, introduce una pequeña cantidad de aire, el globo se infla poquito, pero si introduce más aire, se infla más. El volumen depende de la cantidad de materia. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? El volumen depende de la cantidad de materia. Así como que, gente, así como el peso, ¿no? Depende de la cantidad de materia. La inercia. Si tú quieres mover un borrador que está ahí en tu mesa, la resistencia para moverlo no es la misma que mover todo el escritorio. Depende de la cantidad de materia. Un vaso de agua puede almacenar energía, un tanque con agua almacena más energía. El tiempo de cocción de los alimentos, importante, ¿no? Oye, si tú quieres, por ejemplo, hacer huevo duro, un huevo duro o dos huevos duros, calientas el agua y se demora cierto tiempo, pero si quieres hacer 100 huevos duros, ¿va a demorar más, sí o no? Claro, o sea, la temperatura a la cual ocurre la cocción es la misma, pero, gente, tengan cuidado, el tiempo que va a tardar ya es otra cosa, el tiempo sí depende de la cantidad de materia. Ya, la elasticidad también depende de la cantidad de materia. Profe, no le creo. O si tú tienes una liga larga, la estiras y su elasticidad, o sea, su capacidad de recuperación, sí o no, de su tamaño original, es 1. Pero si tú cortas la liga a la mitad con un pedazo más pequeño, mientras más pequeño sea, como que la deformación no es la misma, no sé si te has dado cuenta. La elasticidad depende, ojo ahí, la elasticidad depende de la cantidad de materia, ¿ya? Entonces es una propiedad extensiva. Tengan cuidado con esto ya ha venido en el examen, ¿eh? Que la gente dice, no, si yo tengo un elástico grande o chiquito, igual se deforma. No. Sí se deforma, pero no tiene la misma capacidad recuperadora. Entonces tengan cuidado ahí.
¿Ya? Eso sí depende de la cantidad de materia. La elasticidad es extensiva. Gente, y aquellas que no dependen de la cantidad de materia se llaman intensivas. Como por ejemplo, la conductividad eléctrica. Tú tienes un rollo de cable y de acá solamente sacas, digamos, 3 metros para hacer tu extensión para poner tus luces de Navidad. Oye, todo el rollo es conductor. Un pedazo sigue siendo conductor. O sea, la conductividad eléctrica es una propiedad intensiva. La temperatura a la que hierve el líquido. Puedes hacer hervir un poquito de líquido o puedes hacer hervir una mayor cantidad. Igual ambos hierven a 100 grados Celsius a nivel del mar. El color, igual acá, ¿no? El cable era rojo. Cortas un pedazo rojo y lo que queda sigue siendo rojo. No depende de la cantidad de materia. Igual acá. Si yo me sirvo un vaso de Coca-Cola, lo que voy a tener acá en el vaso, gente, lo que voy a tener acá en el vaso, ¿qué color va a tener? O lo que voy a tener acá es el mismo color de lo que va a quedar acá, gente. O sea, acá va a disminuir el nivel, ¿no? ¿Ya? Y lo que tengo acá de color y acá es lo mismo. La temperatura 1 acá es la misma temperatura acá. ¿Sí o no? La temperatura tampoco depende de la cantidad de materia. Es una propiedad intensiva. ¿Ya? Es una propiedad intensiva. ¿No? El punto de fusión, la temperatura, la densidad, el color, la electronegatividad, la dureza, ¿no? Propiedades intensivas. Gente, y esto de acá es lo que ustedes deben recordar para la resolución de problemas, las observaciones. Gente, los valores correspondientes a las propiedades extensivas se suman, son aditivos. Si tú te das cuenta que los valores se pueden sumar, es porque estás hablando de una propiedad extensiva. Si los valores no se suman, no es extensiva, es intensiva. Aditivos, extensiva. No aditivos, intensiva. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Checa. Acá tú tienes 40 mililitrazos. ¿Qué tal si nosotros introducimos por acá, gente, 20 mililitrazos? Ya, te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que en ese matraz ahora, ¿cuánto es lo que tú vas a tener? Ahora lo que tú vas a tener es un volumen total de ¿cuánto? Es un volumen total de 60 mililitros, ¿sí o no? Obvio. Como acá entra mayor cantidad de sustancia, entonces vas a tener mayor volumen. El volumen tú lo puedes sumar. Esa es una propiedad extensiva. Oye, gente, el color. Acá hay un colorcito. Lo que entra, como es lo mismo, no modifica el color. Oh, profe, si esto está entrando a 20 grados Celsius y esto también entra a 20 grados Celsius, ¿esto tendrá 40? No, niño especial, sigue siendo 20. Porque la temperatura no depende de quién. No depende de la cantidad de materia, ¿o no? ¿Cierto o no cierto? Si sacas tu Coca-Cola heladita de tu refrigerador a 3 grados Celsius, casi hielito, y te sirve 3 vasos, que en cada vaso vas a tener 1 grado Celsius, no, sigue estando a la misma temperatura. ¿Ya? La tercera observación es poderosa, gente, poderosa. Si tú relacionas una propiedad extensiva con otra extensiva, ¿qué cosa te da? Propiedad extensiva con otra extensiva, la relación te da una intensiva. Por eso es que la presión hacia secas, la presión o presión de vapor, es una propiedad intensiva. La densidad es una propiedad intensiva. La concentración también es una propiedad intensiva. La solubilidad, ¿no? Cantidad de soluto por máxima cantidad de solutos por cantidad de agua, ¿no? Extensiva entre extensiva. Gente, cuando tú encuentras una propiedad que resulta ser la relación de dos extensivas, te da una intensiva. Profe, ¿cómo que la presión es intensiva? No entiendo. Un niño especial, hace rato te decía, gente mira la clase por su celular y hay gente que mira su clase desde su laptop. La pregunta es, ¿qué presión soporta esta pantallita? ¿Y qué presión soporta esta pantallazo? O sea, no le importa acá el tamaño, soporta la presión de la atmósfera y esta también, ¿o no? ¿No soporta acaso la misma presión? Claro, la presión no depende de la cantidad de materia, ¿ya? Y lo ves acá, fuerza es extensiva entre extensiva. Ya, gente, ahora, pero ten cuidado porque la uni es bien palomía. Te dice, la presión de un balón de gas. Ah, y esa es otra cosa. La presión en un balón ya es otra cosa, porque ahí mientras más moles metas, más moléculas chocan y lo que estaría aumentando es lo de arriba, la fuerza. En un balón el área ahora es constante, gente. Y meter más masa implica meter más moléculas chocando contra la pared. Entonces ahí sí, bajo esa especificación, ahí sí, gente, estarías hablando de que, ahí estarías hablando ya de una propiedad extensiva. Pero si te dicen presión a seca, presión de vapor, no, eso es intensivo.
La gente no se deben olvidar. Chicos, otra observación poderosa. Toda propiedad química es intensiva. Toda química es intensiva. Profe, yo quiero meter acá un clavo en agua y acá tengo un clavo más chiquito. Al agua no le importa si lo tiene chiquito o grande. No, 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 no le importa. Encuentra material metálico, lo corroe. O sea, la corrosión se va a dar. Esa propiedad química va a ocurrir. Profe, yo tengo un algodón con poco alcohol y tengo un polo bañado en alcohol. O no importa si es un pedacito de alcohol con algodón o un polo recontra mojado con alcohol. Igual va a arder. No va a durar el mismo tiempo, obviamente, pero tienen la misma capacidad para arder. La inflamabilidad, que es una propiedad química, es una propiedad intensiva. ¿Ya? Y la quinta observación, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para identificar a las sustancias? La masa. Tú puedes identificar, oh, tengo un cuerpo de 3 kilos. ¿Qué cuerpo será? O sea, no, con propiedades extensivas no lo vas a identificar. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Tengo un líquido incoloro que hierve a 100 grados Celsius a la presión atmosférica. Ah, te están hablando del agua. ¿Sí o no? Te están hablando del agua. O ¿sabes qué? Tengo un metal que a condiciones ordinarias es líquido. Ah, o sea que ya superó su temperatura de fusión. Y el único metal, ¿quién es? A condiciones ambientales que es líquido, es el mercurio. O sea, lo que nosotros usamos para identificar a las sustancias, ¿qué cosa es, gente? Utilizamos propiedades intensivas. ¿Ya? Para identificar a las sustancias, normalmente utilizamos propiedades intensivas. Chicos, estas 5 observaciones son poderosísimas para la resolución de los problemas. ¿Ya? Y los cambios en la materia, gente. Los cambios. Una cosa es lo que tú determinas de un cuerpo y otra cosa es lo que le puede pasar al cuerpo. Cambio de la materia o transformación o fenómeno es justamente la variación en el cuerpo, la modificación de sus propiedades. La propiedad es lo que tú determinas y te permite reconocer a la sustancia. Pero cuando las propiedades en el cuerpo cambian es porque ya ha sido sometido a transformación, fenómenos o cambios. Y esos cambios pueden ser físicos o químicos. Para la UNI le interesa físico-químico. ¿No? Si tú vas a la agraria, si tú vas a las San-Marcos, ahí tendríamos que hablar de cambio alotrópico, ¿no? Tendríamos que hablar de cambio alotrópico, tendríamos que hablar de cambio nuclear, ¿no? Cosa que no nos importa. Gente, cambio físico. Un cambio físico es cuando tú modificas una propiedad física. Está relacionado al aspecto nada más. No altera la identidad en esa transformación. Por ejemplo, tienes un papel, ¿no? Lo rompes. Ya, lo rompes. Sigue siendo papel. Vas a tener trocito de papel, pero sigue siendo papel. ¿Sí o no? Entonces, ese es un cambio físico, donde modificas la apariencia, pero no, modificas la apariencia, pero no alteras la identidad. ¿No? Por ejemplo, tengo acá un trozo de madera. Métele sierra. Vas a tener listones de madera, pero sigue siendo madera. Ha sometido un cambio, pero sigue siendo madera. Entonces, esto que está acá, gente, es un cambio físico. ¿No? Si tú tienes acá el hielo, bloques, calientas un poquito, sigues teniendo agua, solo que ahora el agua está en una forma diferente, aspecto líquido. Esto de acá no alteró la identidad, solo el aspecto es un cambio físico. Gente, chocan 2 copas y se rompen. O sigues teniendo vidrio, solo que ahora en trozos. Ese es un cambio físico, ¿no? Entonces, enrollar un alambre sigue siendo alambre. Humectación de la toalla, la cuelgas, se evapora y sigue siendo el mismo material, la toalla. Cortar un papel, vas a tener trozo de papel. Laminado de un metal, o sea, tienes un bloque de un metal, golpéalo, golpéalo, golpéalo y moldéalo. ¿Sí o no? Eso sigue siendo el mismo metal, es un cambio físico. Formación de las nubes, acumulación del vapor, ¿no es cierto? Evaporación del alcohol, cambia de aspecto nada más. Esos son cambios físicos. Mientras que un cambio químico, ahora sí hablamos de que se altera la identidad. Un cambio químico se reconoce por 2 frases. A ver, los que ya han escuchado clase conmigo alguna vez ya de manera más detallada, ¿cómo reconoces un cambio químico? A ver, quiero escucharte. Hay una frase que yo les digo, memorícense. Consumo información. Claro. Claro, gente. Consumo y formación. ¿Ya? Consumo y formación, gente. Entonces, cuando tú detectas que una muestra se va consumiendo, deteriorando y a la vez se va formando otra, ¿ya? Se va formando otras, o sea, una muestra de propiedades diferentes, a eso se le llama un cambio químico. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, acá, gente. Tienes trozos de leña, trozos de madera, pero esto se va consumiendo, gente. Se va consumiendo y se va formando hollín, se va generando gases tóxicos, ¿sí o no? Se libera calor, entonces esto es un cambio químico.
¿ya? Porque esto que inicialmente es celulosa, la madera, ¿no? Gente, con el oxígeno se consume y te forma CO2, agua y a veces hasta hollín nada más, ¿ya? Acá, la putrefacción de los alimentos. Aquí, como puedes darte cuenta, hay una parte buena que va desapareciendo. O sea, acá, gente, había una parte buena que se va consumiendo y se va formando otra, una parte desagradable. Consumo de la parte buena, formación de una parte desagradable. Consumo, formación. Al igual que acá, consumo del leño, formación de otras sustancias. Es cambio químico. La gente, acá, ¿no? El metal se va consumiendo, el metal se va deteriorando y se va formando esta masa rojiza desagradable que se conoce como la herrumbre u óxido. ¿Sí o no? Eso es un cambio químico. La gente, quemar una tela, deterioro de la capa de ozono, ¿ya? Formación de la lluvia ácida, la digestión, ¿no? Consume estos alimentos, tu organismo lo procesa y no vamos a hablar de los productos, pues, ¿no? Pero ya sabes, la fotosíntesis, transformación de materia orgánica en inorgánica, ¿no? Ya, gente, neutralización, ¿no? Cuando tienes mucha acidez, consumes un antiácido y dejas sin efecto ese ácido, ¿no? Neutralizando, teniendo una sensación de frescura. Estos son ejemplos de cambios químicos, gente. ¿Ya? Y acá tienes para que lo revises, ¿no? Al detalle, un cuadrito para que lo revises acerca de cambio físico, cambio químico. Gente, a ver, ¿cuál es la respuesta en la 16 y la 17? Rapidito. A ver, identifique un cambio físico, dice, ¿no? Gente, cambio físico quiere decir un cambio asociado a qué? A la identidad, no, a la forma, ¿no es cierto? A la forma. Gente, y acá pues de hecho la respuesta es la D, ¿sí o no? Acá el ojo, ¿eh? Acá la respuesta es la D. Profe, ¿por qué? A ver, te está diciendo volatilización de la gasolina. Volatilización de de la gasolina. Gente, o sea, esto era así, fíjate. Tú tienes acá de repente un recipiente con algo de gasolina. Ya, pero tú sabes que la gasolina, ¿qué es? Es recontra volátil, ¿ve? Es recontra volátil. O sea, ¿qué cosa tienes acá? Vapor de gasolina. ¿Sí o no? Solamente cambia de qué? Cambio de fase. Eso es un cambio de fase. ¿Sí o no? De fase es líquida pasó a ser ¿qué cosa? De fase líquida pasó a ser fase gaseosa. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero no alteró su identidad. Por eso es que sigue siendo ¿qué cosa? O viene a ser un cambio físico. Gente, la 17, ¿qué me dice? A ver, la 17. Hay que clasificar como físicos o químicos. Uy, gente, facilito. ¿Eh? Mira, ahí hay un término interesante. Yo leo ahí un término interesante, gente. ¿Qué dice? Sublimación de la naftalina, gente. Sublimación de la naftalina. A ver. Sublimación de naftalina. Chicos, se acabó. O la naftalina te la venden a ti como bolitas, ¿no? La naftalina te la venden como bolitas. Y la naftalina tiene un olor penetrante, un olor bastante fuerte. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es un sólido que rápidamente pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser vapor. O sea, acá nuevamente, gente, tal como el caso anterior, paso de qué? La sublimación es el paso directo del sólido a qué? A la fase gaseosa, ¿sí o no? Pero solamente ¿qué es, chicos? Es un cambio de qué? Es un cambio de fase. Por lo tanto, la sublimación de la naftalina es físico. Combustión del petróleo, gente. Combustión del petróleo. Gente, ahí dice combustión, ¿no? Combustión. ¿Qué significa combustión? Combustión de petróleo. ¿Qué significa combustión de petróleo, gente? Ah, combustión, gente, consumo del crudo, Quemar. consumo del crudo y formación de qué?
formación de óxidos de carbono, agua y calor. ¿Sí o no? Entonces, esto, a diferencia del primero, es consumo del crudo, por lo tanto, esto es un cambio químico. Mientras que el primero es un cambio ¿de qué tipo? Es un cambio físico. Oh, gente, pulverización, ¿qué significa? Golpear hasta hacer polvo, ¿sí o no? La pulverización, ¿sí o no?, del hierro, ¿qué significa, gente? Hacer limaduras, ¿sí o no? Chicos, esto acá, de arranque, esto es un cambio ¿de qué tipo? Físico, porque la pulverización quiere decir disminuir en tamaño nada más, gente. Disminuir su tamaño. ¿Ya? Chicos, y la 4, evaporación. ¿Qué cosa es evaporación? Es cuando, por ejemplo, ¿te acuerdas tú que te estabas despintando tus uñas? Tú que haces maquetas, ¿sabes? Tú que querías ingresar por CEPRE. ¿Ah? Tú que vas a ingeniería industrial. Tú que haces tu TikTok, pala y pico, ¿no? Y esperas el pico. Eso ha sido el Dios. A ver, gente. Chicos, evaporación de la acetona. Evaporación de la acetona. Chicos, evaporación, ¿qué cosa es? ¿No es un cambio de fase? Claro, esto solamente es un cambio de fase. Sigue siendo acetona. Por lo tanto, gente, esto también viene a ser un cambio que cambio físico. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hijo? ¿Cuál es la respuesta? Vamos, muchachos, ¿cuál es la respuesta? Rapidín nomás. Físico, químico, físico, físico. Físico, químico, físico, físico. La respuesta es casita. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no, muchachos? O ya volaron ya los perdí. Habla. ¿Mm? Todo bien, profe. Todo bien. Ya, un par más, rapidito. Al toque, gente. A ver, gente. La 18. ¿Cuál de los siguientes cambios es químico? Ya, gente. ¿Cuál es la respuesta? Aquí al ojo, ¿no? Oye, lo peor de todo es que así vienen a misión. Inflamabilidad del alcohol. Ahí no hay duda. Gente, la 21. ¿Qué me dice la 21? El 3-bromo-1-propeno es un líquido inflamable, cuya densidad es eso, soluble en éter, menos volátil que el éter. Reacciona con él. Determine cuáles de las siguientes proposiciones son correctas en relación a las frases subrayadas. Están presentes 4 propiedades físicas y una propiedad química. Están presentes 3 propiedades físicas y 2 propiedades químicas. La descripción hace referencia a 2 fenómenos químicos, en tanto que se producen nuevas sustancias durante la ocurrencia de estos fenómenos. A ver, gente. Mira por acá. ¿Me están hablando de qué? De inflamabilidad. ¿Sí o no? Después me están hablando de densidad. Me están hablando de que es soluble. Y me están hablando de algo volátil. Después me dicen que reacciona. O sea, cuando me hablan de reacciona, quiere decir reactividad, capacidad para transformarse. Reactividad. Gente, de frente, así en one, por favor, ¿qué es esto? Densidad es medir su masa, volumen y dividir. Eso no altera la identidad. Que se disuelve en algo, simplemente se mezcla.
¿Sí o no? Que sea volátil, capacidad para evaporarse. Todo esto es propiedades ¿de qué tipo? Propiedades físicas. O gente, pero si yo hablo ya de capacidad de inflamarse, de reaccionar, transformarse, estas hacen referencia ahora a propiedades ¿de qué tipo? A propiedades químicas. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Gente, entonces, acá, ¿cómo sería la primera proposición? Presentan 4 propiedades físicas, solamente son 3, falsa. La segunda, ¿qué me dice? Están presentes 3 propiedades físicas y 2 propiedades químicas, verdadero. Y en la tercera, la descripción hace referencia a 2 fenómenos químicos. A ver, es un líquido inflamable, claro. De hecho, ¿por qué? Porque si se va a inflamar, ¿no? Si va a arder, va a producir otra sustancia. Ahora, y reacciona con el permanganato, o sea, si reacciona se va a transformar. Eso es verdadero también, pues. Ya, ¿qué te están pidiendo? Son correctas, la 2 y la 3. Ya, la respuesta sería la 2 y la 3. Típica pregunta, ¿no? Ya, gente, la respuesta es la letra D. Así de fácil y sencillo. Gente, rapidísimo. A ver, 22-23. ¿Cuál es la respuesta? A ver, gente, vamos a ver, ¿ya? Me dicen a mí, a ver, de las siguientes propiedades, ¿cuáles son físicas e intensivas a la vez? Ya, gente, está bonita esta pregunta, ¿no? Miren, ¿qué tenemos por acá? Color, muy bien. Longitud. Corrosividad, dice, ¿no? Inflamabilidad. Y tenemos por acá, gente, la ductibilidad. Ya, chochera, te cuento. Todas las que están acá, estas son físicas. Y las que están acá, ¿qué cosas son? Son químicas. ¿Sí o no? Estas son físicas y estas son químicas. Oh, pero la longitud, ¿qué tipo de propiedad es? Es X. ¿Sí o no? La longitud. Si tú tienes una regla de 20 centímetros, es porque tiene mayor cantidad de materia que una de 15 o una de 10. ¿Cierto o no es cierto? Oh, profe, me voy al baño y se acabó el papel higiénico. Es que compré otra marca, porque otras veces tiene 200 metros. Esta me han vendido de 150 metros nomás. Obviamente, el que tiene mayor número de vueltas es más grueso, ¿sí o no?
va a tener mayor longitud porque tiene mayor cantidad de materia. Ahora no sé cómo te vas a limpiar ya, pero de hecho, pues, gente. Ahora, el color. El color. Regresando al papel higiénico, ¿no? O puedes arrancar un pedacito de papel y el color sigue siendo el mismo, no depende de la cantidad de materia. Esta es intensiva. La ductibilidad, la capacidad que tienen los metales para hacer hilos. La longitud del hilo depende de la cantidad de materia. La longitud depende de la cantidad de materia, del hilo. Pero la capacidad para formar hilos no importa si tienes un pocotón o una pequeña cantidad de metal. Igual tiene la capacidad de estirarse. O sea, estas dos que están acá, muchachón, estas dos son propiedades físicas, pero intensivas a la vez. ¿Ya? Por eso es que tu respuesta, ¿cuál es acá? Solamente dos. Te piden las físicas e intensivas a la vez. ¿Ya, gente? Ojo ahí. A ver, muchachos, ¿cuál es la respuesta en este problema? Considere dos sustancias A y B. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. ¿Ya? La mezcla de sustancias A y B es un fenómeno físico. Gente, eso es verdadero. Mezcla es físico porque tú la puedes recuperar. La masa de la mezcla de A y B es igual a la suma de las masas de A y B, por lo que la masa es una propiedad intensiva. Eso es falso. Eso es falso, gente. La masa no es una propiedad intensiva. La masa es una propiedad extensiva. ¿Ya? Es una propiedad extensiva. O sea, la primera, gente, es recontra verdadera. ¿No? Porque las mezclas es un proceso físico, no pierden su identidad. La segunda es totalmente falso. ¿Sí o no? Porque la masa, al ser aditiva, es una propiedad extensiva. La tercera, si la mezcla de A y B es hetero, la separación de A y B es un fenómeno físico. En cambio, si la mezcla de A y B es homo, es un fenómeno químico. Recontra falso. ¿Por qué? Toda mezcla se separa por método físico, gente. Lo único que se separa por métodos químicos son los compuestos, pero las mezclas, métodos físicos. ¿Ya? Las mezclas siempre son métodos físicos. Lo que se separa por método químico son los compuestos. Por eso es que la respuesta acá es verdadero, falso y falso. La respuesta es durito. ¿Y qué me habían dicho? A ver. 23 la D. Ya.